Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Tati. Ahí te mandé la solicitud. Estoy esperando a ver si la recibí y si no te la vuelvo a enviar en un ratito otra vez. A ver, te la mando otra vez. Ahí la volví a enviar. Ahí está. Ahí está. Hola, Hola, ¿cómo andas? bien, bien, bien. Acá, mirá, hasta me compré auriculares porque digo, no me puede pasar. No, Buenísimo, no, no. buenísimo, lo logramos, lo logramos. Lo logramos, sí. Sí, sí. Y bueno, viste que son cosas que pasan con esto. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. no ¿Vos me pasa escuchás nada, o sea, bien? te escucho perfecta. ¿Vos? Re bien. Acá, te escucho Per- acá dentro de mi oído, mira. Bien profundo y encima que tengo un tono de voz suave, ¿viste? Bajito. Ay, pero bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo está el clima por ahí? Acá está medio nublado, ventoso, raro Bariloche, la verdad. Tenemos días lindos y después se arruina. No sé si ponerte la malla o la campera. ¿Allá Ah, cómo están? no, no. No, acá hace un calor hoy, está terrible. Está re lindo. Lo que sí Ah, tuvimos mira. días de viento Mm, y los días de viento para estas cosas, digamos, tampoco nos juegan en contra. seguro. Y Pero, sí, pero ahora está divino. Ahora está re lindo y calorcito. Calorcito. Así que bueno. buenísimo. Qué bueno, Vamos a me esperar un alegro. ratito, Tati. Dale, dale, Eh, dale. yo siempre aguanto un ratito, viste que la gente se conecta y ya, Jackie, Vanessa, saludamos por ahí. Y, y bueno, y arrancamos, Buenísimo. ¿sí? Y Igualmente, arrancamos, como dale. también queda grabado, ¿cómo? Sí, queda grabado, ¿no? En tu Instagram. Sí, queda grabado y después también lo subo al canal de YouTube, entonces pueden entrar las veces que quieran. Ah, está Porque no todo bueno el mundo eso. tiene Instagram, entonces en el canal es más fácil y más accesible. Seguro. Pero Sí, está bueno. ¿eh? Voy a agarrar mi reloj que tengo acá. Bien. Bueno, vamos a ir Bueno, arrancando, ¿te parece? dale, dale, Eh, dale. bueno, eh, un poquito para contar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que tiene que ver con cómo acompañar a los niños y niñas pequeñas. Ujú. Siempre, bueno, desde Juego y Crianza hablamos mucho de la primera infancia, de 0 a 3, bueno, y 4 años también, ¿por qué no? Entonces, bueno, ¿cómo acompañar esto, no? La separación de mamá, de papá, de mamá, mamá, papá, papá, ¿no? La separación de los adultos en casa. Y, y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y bueno, generalmente los temas que surgen desde el espacio tienen que ver con temas que las familias van consultando y preguntando. Y Sí, bueno, uno como profesional no siempre tiene todas las respuestas, por suerte. Entonces, no, aparecen así, empiezo a convocar a distintos profesionales que sepan más del tema y que puedan ujú. acompañar. Y bueno, Tati, a mí me gustaría que te presentes primero, como a vos te guste, y después vamos a empezar ya a charlar sobre este tema que nos convoca hoy. Bueno, dale. Bueno, primero Dale. agradecerte la invitación. eh, Así que bueno, gracias. Con Vane nos conocemos de la formación de psicomotricidad que Ujú. hicimos juntas en Mendoza.
Y yo de base de esa formación soy psicóloga clínica y me dediqué siempre a trabajar con la infancia y con la familia. Siempre que uno trabaja con la infancia, Trabajo con la- trabaja con la familia, es inevitable. Nunca trabajás, Totalmente. nunca trabajás con el niño o la niña en forma aislada, ¿no? O sea, es así. Ujú, Siempre el abordaje es familiar. Por más que uno observa, acompaña, todos los resultados son mucho más favorables cuando la familia toma el abordaje familiar y no deja al niño depositado en un consultorio para que lo arreglen, ujú, ¿no? ujú. Así que bueno, básicamente eso, soy psicóloga clínica y bueno, después estudié con Vane la carrera de psicomotricidad y a lo largo de 16 años trabajé siempre en consultorio y en educación. En Ujú, educación siempre trabajé también porque me gusta mucho el abordaje interdisciplinario ujú. y trabajar con docentes, con otras profesiones, en equipo. Siempre aposté a eso, ¿no? Así que bueno, acá estamos para hablar un poco de las familias que se separan, que hoy en día es mucha la cantidad de parejas que vemos separadas. Yo creo que hoy, te digo, Vane, todas las consultas que tengo, salvo Ujú, una, ujú. son Es de por hijos este de tema. padres. Es por este tema, exacto. Es Ujú. como el Sí. motivo. Y lamentablemente muchos terminan con situaciones judicializadas, ¿no? Pero es llamativo, el otro día estaba así viendo y digo, a ver, este judicializado, este padre con conflicto, un Mm, solo paciente tengo por otros motivos que nada que ver. Así que es algo que realmente nos afecta en la mm. actualidad, el tema de las separaciones. Sí, yo, bueno, te había comentado un poquito cuando preparamos la charla, Ujú, esto, ¿no? De que muchas, ahora con la pandemia, el estar, en encontrarnos, ¿no? Como uno se ha encontrado con sus hijos, con sus hijas, y se empiezan como, que empiezas a conocer, ¿no? Más el encuentro, porque bueno, en la vida diaria es como que uno va, viene, tiene sus actividades, y son pocas las horas que convivimos, ¿no? Pero en este tema de estar todo el tiempo en casa, también, eh, bueno, surgieron varios conflictos y muchas familias han decidido, bueno, cada uno tomar su rumbo porque es la mejor, es lo mejor, pero no es fácil, ¿no? Porque a veces cuesta tomar la decisión cuando los niños y las niñas son muy pequeños. Y sí. a raíz de esto, tomar la decisión por eso, cómo le decimos, de qué forma, le decimos, entiende, no entiende, ¿no? Como que empiezan todas estas preguntas Si no habla, para el adulto, y ¿no? encima que el adulto, exacto, y encima que el adulto está conflictuado, entonces necesita siempre que un profesional como que aclare un poquito, ¿no? Esto que está pasando. Entonces, Sí, siempre que publiqué este tema lo puse como algo serio y muy delicado, ¿no? Porque para mí es algo muy serio y muy delicado a la vez, porque bueno, no es fácil tomar una decisión así, pero a veces sí es la mejor, y qué importante es que los niños y las niñas sepan lo que está sucediendo, ¿no? sí, De la forma, digamos, que ellos puedan entender, ¿no? Tampoco le vamos a decir todo, pero sí que puedan entender lo que está sucediendo en casa, ¿no? Porque son parte de la familia. exacto. Ujú. Sí, bueno, dentro de lo que te iba escuchando se me ocurren un montón de situaciones. Primero que sí, la pandemia, yo esto siempre lo digo, la pandemia fue como un espejo de todas nuestras oscuridades o de todos nuestros temores, de todas nuestras situaciones no resueltas. Es como si nos Ujú. metiéramos
en un lugar y nos reflejáramos todo el tiempo en eso. Es como que se potenció, digamos. Si vos tenías un conflicto, bueno, míralo porque lo tenés ahí, no podés evitarlo. Si tenías algún posible ataque de pánico, se te disparó. O sea, con esto nos encontramos todas las consultas también en este momento. Y también es muy importante, Vane, me parece aclarar, ¿sí? Que vos que trabajás de 0 a 3, vamos a ponerle, ¿no? Más o menos, la primera infancia. Quiero aclarar esta situación, ¿no? Que el nacimiento de un bebé ya genera un conflicto en sí mismo, ¿no? O sea, entonces vamos a aclarar de ahí y después vemos cuando se separan. O sea, cuando nace un bebé, o sea, todas parejas tienen como esta fantasía de la familia y de que todo va a ser bonito y de que todo va a andar bien y de que si teníamos algún problema esto nos va a unir o sea, aparece esta situación, no la vamos a negar. El tema es que con el nacimiento genera una crisis. Una de las crisis que atraviesa la familia a lo largo de la vida es el nacimiento, el primer año del hijo, ¿sí? Porque es un cambio, ya dejas de tener tus tiempos a tener los tiempos del bebé, la pareja tiene que dejar de lado muchos lugares también, o sea, cambia radicalmente la estructura familiar. Más todas las situaciones que vive la mamá en puerperio, posible depresión postparto, depende de cómo este papá acompañe, o qué red tenga esta mamá. Hay innumerables variables por las cuales una familia puede pasar a tener conflictos el primer año de vida del bebé. Entonces, si estás en esa instancia, remala un poquito, digamos, ¿no? O sea, yo digo esto, colabora, ¿no? Fíjate, porque es duro, o sea, no agarremos el bolso y nos vamos ¿no? Porque es duro, es difícil para una mamá, más si es una mamá primeriza, es difícil para un papá que se encuentra con un niño que llora y que nunca supo cómo levantarlo, cómo calmarlo, se encuentra, entonces traten de atravesar este primer año de vida con redes, ¿no? Con apoyos, con lo que necesiten. Ya, por ejemplo, este apoyo que vos le das a la familia es súper interesante. Este apoyo en la misma familia, no sé, redes de las que tengas para poder acompañar ese primer año de vida. Si la situación sigue igual, o vos ves que hay motivos mayores a los que yo estoy diciendo y deciden igual separarse, bueno, es una realidad y lo realizarán, ¿no? Pero sí quería dejar aclarado esto de que el primer año de vida de un hijo es crisis. Entonces, la mejor manera de resolverlo es con ayuda. Si vos con las ayudas no pudiste salir a flote, y bueno, y te terminás separando, ahí bueno, hablamos de cómo se trabaja, cuáles son las mejores maneras, cómo abordarlo con niños pequeños y demás situaciones. Pero quería dejar aclarado esto para las familias porque me parece que es un punto interesante, ¿no? Es sumamente. Aparte, viene a mi memoria también ese primer año, que suelo comentarlo bastante, bueno, para ambos, ¿no? Es como decir, ¿y ahora qué hacemos? Hay que ponerte de acuerdo. Es decir, bueno, a ver, vos estás de acuerdo con tal cosa, yo no, vos, como que no, que aparecen esas discusiones que a veces, cuando uno tiene como un recuerdo así, como una nebulosa, porque es como que uno se olvida de algunas cosas que han pasado. Siempre digo, los primeros 2 años, 3 años de mis hijos, como que mucho no me acuerdo, y debe ser por algo, porque como uno vivía como todo el tiempo en actividad, si no ves una foto o no te lo recuerda la familia, es como decir, ay, sí, no, nada que ver. Ahí
Ahí, ese es Sí, mi marido, intenso primer año, y hermoso también, sí, tal cual, tal Alejandro, cual. Sí, pero fue es que así, sí, intenso y tal cual, sí, 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 es así. que es Pero bueno, así, nada, es se así. pasa, Se se pasa, por pasa. eso yo digo, hay que atravesarlo, es como, no sé, un huracán que va a pasar y después todo Mm, mejora. Yo me acuerdo que la obstetra que tuve ujú, me dijo unas palabras, claves palabras, claves que resonaron los primeros 10 días después del nacimiento de mi primer hijo y me duró bastante, me las repetía a diario, que era, esto va a pasar, esto va a tal, pasar, tal, tal esto cual. va a pasar. Si te duele, Ujú, esto va a pasar. Los cólicos, esto va a pasar. O sea, como que sí, nada es sí, eterno, ¿no? Pero hay que saber ujú, llevarlo. Es un momento ujú, que hay que saber llevarlo. Que bien como ujú, decía Alejandro, es hermoso porque es un momento que ujú, uno anhela, que espera, que sonríe, que disfruta, pero que también tiene su lado oscuro y que esto no lo debemos ujú, dejar pasar, que ujú. hay que sobrellevarlo, ¿no? Sí, Y si en el nacimiento de tu hijo ya tenías crisis exacto. anteriores en la pareja, y bueno, estamos detonados, o sea, porque ya es como que todo se acentúa, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, vos preguntabas anteriormente cómo hacer, qué decir, si decir o no decir, y eso ¿De depende qué mucho forma? En de realidad qué yo creo que hay forma. que decir, siempre hay que decir, pero son como dudas, ¿no? Que van surgiendo, o que a veces, Ujú. nada, como que uno inconscientemente o porque no querer hacer daño, hay familias que ocultan cosas y a veces estamos haciendo más daño todavía, ¿no? Sí, Cuando estamos ocultando, ¿no? sí, Esa sí. contraposición que suele pasar. Sí, sí, Entonces, a ver, nada, desde aclararlo. O un bebé sea, a un niño, poder decirle sí, las cosas me parece digamos, importante. con un bebé, yo me acuerdo, creo que te lo comenté en un chat, una situación de una Ujú, familia que yo atendí ujú, hace unos años, que ellos se separaron con posterior al nacimiento del segundo hijo, ya venían con muchas crisis y posterior al nacimiento del segundo hijo deciden separarse. Eh, y me acuerdo que me comentaba, yo años después ya tenía esta segunda hija, era una nena, 3 años, que ahí me consultan, y le pregunté cómo lo habían hecho, cómo habían implementado, cómo lo hacían con su segunda hija, esto de la separación. Y la mamá muy angustiada me decía, lo que pasa es que él venía a buscarla, me dice, yo le estaba dando la teta, me dice, y se la tenía que llevar porque era su tiempo. Eso me pareció terrible, ¿no? O ujú. sea, si vos estás en una situación en donde no estás conviviendo con el papá de tu bebé, vamos a hablar bebé para mí el primer año, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. el vínculo, lo querramos aceptar o no, es la mamá. O sea, es así de clara. Entonces, ¿qué hace el papá? Visita a su bebé, lo abraza, lo acuna, acompaña, ¿sí? A esta mamá en estos primeros cuidados, ¿sí? Y va probando de a poco el llevárselo. O sea, un bebé, para un bebé de meses, su mamá es todo, es el mundo. O sea, no la podés separar de su mamá, ¿no? O sea, por largo tiempo. Por ahí, bueno, se puede, si viene el papá, la mamá aprovechar a salir a hacer unas compras mientras se queda, o sea, pero esto de separarse y que se vaya a dormir a la casa del padre y que después con una mamadera y que después vuelva al otro día, es terrible para mí. Porque ahí rompes la unión con su vínculo primario que es su mamá. Tal cual. Eh, entonces, siempre tener esos cuidados, ¿no? Esos cuidados de que, a ver, tenemos que priorizar ese lazo primero. No vamos a menospreciar el lazo con el papá puede construir ese lazo también, pero siempre, bueno,
priorizando ese primer contacto con la mamá. Después del año, cuando ya empieza a caminar, ya se puede ver, ya puede uno empezar a ver que hay una separación, que va y viene, que sí, que y te separaste más o menos entre los año y medio, dos, tres. También aparece esto de, bueno, son chiquitos, ¿qué le voy a explicar si no habla? No, ¿No? no entiendo. Ujú. Y vos también sabés esto, ¿no? Que que los niños empiezan a comprender el lenguaje mucho antes de que pueden emitir una Obvio. palabra. Ujú. Entonces, con palabras claras, precisas, concretas, hay que decirlo igual, ¿sí? Ujú. Eh, Mamá y papá ahora van a vivir en casas separadas, vas a pasar un tiempo con mamá, un tiempo con papá, te amamos. Yo en el taller que di la otra vez, Sí. hablé como digamos, con las palabras que cada familia quiera utilizar, pero de ciertos ejes que tienen que estar en lo que uno le expresa a los hijos cuando se separa. Ujú. Y por ahí puede usar más palabras, menos palabras, pero estos ejes me parece que son muy importantes. Primero que te amamos, ¿no? Que el amor no se cambia se cambia la realidad, se cambian las rutinas, Sí. pero que Ujú. él no va a perder ni a papá ni a mamá, digamos, que él los sigue teniendo y que la relación padre, madre, hijo no se modifica. Que Tal sí cual. lo que se modifica es que papá y mamá ya no viven juntos, ya no son marido o Ujú. mujer, ya no son novios, ya no sé, como las palabras que cada uno quiere Sí, que emplear, 15. ¿no? Pero que Ujú. ahora papá va a tener una casa, mamá va a tener otra, y va a haber tiempo que va a estar con cada uno de ellos, ¿no? Y también me Sí. parece que es muy clave, Vane, Ujú. más en esta etapa, Ujú. en realidad en todas, ¿no? Pero en esta, ¿por qué? Porque los chicos tienen menos vocabulario, ¿no? Eh, Estar muy atentos a qué pasa cuando se van de un lugar, ¿no? Por Observar, ahí. observar la actitud, la forma, si quieren, no quieren, ¿no? Escucharlos, Exacto, escuchar, exacto, digamos, no solamente la verbalidad, sino su cuerpito, ¿no? Cómo lo expresan a través exacto, o del llanto, la angustia, la alegría porque vienen a buscarlos o no, ¿sí? exacto, Sí. exacto. Ujú. Todos esos son indicadores Las emociones. que, que nosotros, los papás, las mamás, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque por ahí los adultos arreglamos un organigrama perfecto que nos cuadre a nosotros, pero que Sí, por ahí no le cuadre a los niños, ¿no? claro. Ajá. Entonces, todo esto que vos dijiste de observar, Ujú. en la primera infancia es clave. Fundamental. Por ahí Ujú. cuando son más grandes nos pueden decir, ¿no? Quiero estar más tiempo con papá, me quiero quedar una semana más, o no, quiero estar con mamá. O sea, pueden verbalizarlo, pero cuando son tan chiquitos a veces no. Y No, entonces lo van a expresar de esta manera y los padres tenemos que ser flexibles, ¿sí? Hasta que ellos ya naturalmente lo vivan naturalmente. sí, ¿Se entiende? totalmente. Sí, y más cuando también me imagino, cuando están acostumbrados a estar en su casa y tienen que irse a otra casa donde no tienen sus cosas, porque quizás no es que Sí, no quiere ir con papá o no quiere ir con mamá, sino que también sí. es esto, ¿no? No tiene, es su lugar, su refugio, su hogar, y de repente tiene que ir a un lugar que se está armando, que se está preparando y no tiene sus cosas, y eso puede hacer también que, bueno, que no sientan ese agrado o esa alegría de tener que ir, ¿no? Que muchas Bueno, en veces eso, se sí, escucha eso. en eso que mencionás, qué bueno que lo decís, porque es muy importante, y más en esta etapa, yo justo hoy atendí a un pacientito que es más grande, ¿no? Pero se apegó muchísimo a un osito, ¿no? Y él está en la casa del papá, pero con su osito. Perfecto. Y
¿no? O sea, entonces, permitir que los objetos de apego, ya sea una mantita, la almohada, Sí. el osito, los juguetes, lo que sea, que vaya y venga con los chicos. Eso es clave, porque es como Ujú. que es una mini mudanza, digo yo, ¿no? Pero Es como una parte de ellos, ¿no? Que se van, una parte de ese lugar que se traslada al otro con ellos y le da mucha tal, seguridad, ¿no? tal cual, tal cual. Sí, Es sí, un sí, truco. sí, sí. Yo contaba en el taller el otro día de que cuando llevé mis hijos con su papá, uno de mis hijos se llevó la almohada, digamos, ¿no? Y yo le digo, ¿es necesaria la almohada, hijo? Le digo, porque allá tenés almohada. Sí, mamá, me dijo, es mi almohada. Tal cual. Y yo Es veía como de cuando se van cómo, de campamento, ¿viste? Se van de campamento y mi todos van con su almohada, almohada. Es como que la almohada es tal, muy importante. sí. Y después veía fotos o videos de ellos y claramente él tenía su almohada en su cama, su peluche, sus legos, digamos, ¿no? Esto que va y viene que son de ellos, ¿no? Y esto quiero aclararlo porque es muy importante, que lo he visto también en muchas familias, lamentablemente, ¿no? Esto de que esto se queda en la casa de papá y esto se queda en la casa de mamá, ¿no? Decir, bueno, o esta ropa la usás acá y esta ropa la usás allá. O no, esto te lo compré yo, que tu mamá te compre o tu papá te compre. Viste, esto es terrible, que lo digo porque lo he visto mucho en el consultorio. No, no me puedo llevar la bici porque la bici la tengo que usar solo en la casa de papá. Y es su bici, ¿no? Entonces, respetar, me parece que esto es respetar también a los niños y que la separación de los padres no necesariamente tiene que ser un conflicto, ni tiene que ser un trastorno que se le genere a los chicos, ni todos los hijos de padres separados van al psicólogo. Si lo hacemos bien, fluido, en armonía, digamos, los chicos toman las cosas muy naturalmente, pero si hay un contexto sano y saludable y permitimos esta flexibilidad para que el transitar entre una casa y la otra sea lo más amoroso posible. Y aparte Y en las cuanto... cosas, tener cuidado a veces con las cosas que decimos, ¿no? Sí. Porque no nos damos cuenta y el Ujú. mensaje, porque después empiezan también, enseñamos o no queremos que nuestros hijos oculten, mientan, ¿no? Un montón de cosas que siempre como adultos queremos, ¿no? Y Sí, de repente nos damos cuenta que estamos nosotros ahí inmersos en eso, ¿no? En la mentira o en decir esto no se lo digas a papá o esto sí, porque a veces los acuerdos, ¿no? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer allá? Entonces aparece ahí como una encrucijada de mensajes y es sí. qué Y algo, difícil para ellos, cuánta sí, carga, ¿no? Cuánta carga para niños sí. tan pequeños. Eh, Algo que me parece que es muy importante para niños en la primera infancia, que por ahí los papás, las mamás, no nos damos cuenta y pensamos que no están escuchan. jugando y hablamos, no sé, con alguien adelante de ellos, están Sí, escuchando. Los chicos escuchan. todo. Entonces, es muy importante, por más que vos no te lleves bien con la mamá o con el papá de tu hijo o de tu hija, o no tengas bonitas palabras para con él, cuidar esa imagen de tu niño. ¿Por qué? Porque no podemos destruirle la imagen de los padres a los chicos. Y yo esto lo he trabajado muchísimo en el consultorio, tratando de hacerles entender a los papás que es como si un niño, digamos, la mitad está construido de mamá y la mitad está construido de papá, ¿no? Entonces, si yo le hablo mal de su papá o de su mamá, ¿sí? Le estoy hablando mal de una parte de sí mismo. Es así de fuerte, es así de profundo y así de claro. Mira, recién estuve atendiendo a una nena que empezó a venir a la consulta porque no quiere ver al papá. Y cuando indago con ella, le digo, bueno, contame, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo querés ver a papá? Porque papá
súper claro, 9 años era, más grande, ¿no? Pero me dice, porque papá me prometió que no iba a hablar más mal de mamá y sigue hablando mal de mamá. Entonces Ah, lo voy a ver cuando tenga 13, 14 años, me dice, porque ahora ah, no no. quiero, o sea, Qué claros que entonces, son también los chicos, ¿no? Que con cuánta Requi, claridad, y a veces más claridad que los adultos. aunque Qué bárbaro, sí, tal cual. qué bárbaro. Entonces, esta nena tiene muchos recursos de que lo puede decir, pero hay un montón de Sí. chicos que no lo pueden decir y los chicos más chiquitos que no tienen desarrollado el lenguaje, el pensamiento abstracto, digamos, lo sufren de otra manera, con síntomas, ¿sí? Entonces, si te Eso, estás, eso quería también un poquito conversar, ¿no? El tema de que hacen síntoma en alguna parte hacen del síntomas, cuerpo. sí, los chicos hacen síntomas. Es muy gráfico, a veces cuando se tienen que ir de una casa a la otra levantan fiebre, Sí. eh, ¿no? Mm. O empiezan a tener, si eran propensos a los broncoespasmos, tienen más broncoespasmos, o si ya tenían el control de esfínteres Sí, ya vuelven. resuelto, tienen un retroceso, Ujú. o aparecen dermatitis, Sí. Ujú. ¿no? Que la dermatitis tiene que ver con el contacto. Entonces, todos estos síntomas nos están hablando de sus emociones y de que algo que está sucediendo lo tenemos que repensar, Ujú. algo tenemos que modificar, porque hay algo que está haciendo síntomas o problemas de conducta, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la primera infancia, eso se ve más. También, ay, ¿te congelaste? ¿Me escuchás, Tati? Sí. Ah, pues te habías Sí, como congelado, no sabía, yo pero te si me escucho, escuchabas. sí, te me congelaste un Eh, poquito, pero te escucho. Bien. Sí, No, sí, esto también hablando de los síntomas, que a veces también se los nota con más ira o así con berrinches más frecuentes, eh, en momentos claves, ¿no? Entonces, también por ese lado, el arrojar, el también, tirar, ¿no? Que empiezan a jugar ese tipo de juego que capaz sí, que antes no lo hacían y ahora es como con el enojo, empiezan a tirar las cosas, a jugar de manera diferente, que también con el juego podemos observar tantas cosas, ¿no? ujú, Eh, sí, Me sí, parece. sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, tal cual, tal cual. Estamos ahí justo en la edad del berrinche, entonces Sí, puede sí, aparecer todo esto que estás diciendo. Y también algo ujú, que se me acaba de venir a la mente, que es importante, Vane, es sí, que algo que se genera en los papás y que tenemos que cuidar también es que aparece la culpa. mm, Entonces, como aparece ujú, la culpa y quiero que esté conmigo, le compro todo lo que se le ocurre, ¿no? O le hago todos los caprichos, o no le pongo límites, o, sí, ¿no? Todo esto mm, también aparece, digamos, mm, cuando los papás se separan. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque también se puede jugarle en contra al niño o la niña que, bueno, de repente se convirtieron en reyes cuando están en una casa, ¿no? O pueden sí. empezar a manipular con estas Eso. situaciones. Mm. Qué Sí, importante que es los acuerdos entre los adultos, por más que vivan en distintas casas, por lo menos sí, mínimamente algunos sí, acuerdos deberían sí, existir, ¿no? sí, Y que sí, en ambas casas, porque yo pienso, ¿no? Cuando son tan pequeños, donde, bueno, van a vivir siempre así, porque, bueno, son pocas las familias que después vuelven a estar juntos, y quizás muchas veces también después se encuentran con otras parejas, con otros ensambles familiares, ¿no? ujú, Entonces, qué importante, por lo menos este núcleo, ¿no? De los adultos que puedan ponerse de acuerdo mínimamente para, bueno, para decir, para no confundirlos, porque también es una edad donde ellos están construyendo y estos mensajes sí, que confunden no ayudan a esta construcción de la subjetividad, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito. Entonces, no solamente pensar en ponernos de acuerdo los adultos, sino también pensar
en lo que estamos haciendo con ellos tan pequeños, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esto que vos decís, el aparato psíquico se construye en estos primeros Ujú, años de vida. exacto. Entonces, hay que cuidarlo como oro. Ujú, Y, y sí, aunque, o sea, si te separaste es porque no estás de acuerdo con esa persona en un montón de cosas. Pero algo que tenés que ujú, tener claro es que tenés un hijo, una hija y que hay tal cual. puntos que vas a tener que Mm, acordar. Porque básicos, pequeños, no sé, el dormir, alguna ujú. rutina parecida, ¿no? Porque no O está bueno comida, que en una, alguna claro, comida. exactamente, más a esta edad tan pequeñitos, ¿no? O sea, si se pudiera Ujú, mantener los horarios, sí, las si, rutinas. las rutinas, porque no está bueno que, qué sé yo, no sé, que en una casa tengan una rutina y que terminen en la cama con un cuento, a que en otra casa tengan otra rutina totalmente diferente y terminen con el celular en la cama o durmiéndose Tal a cual. cualquier hora. Que esto Sí, bueno, también pasa, y lo vamos a decir porque pasa mucho. Entonces, tener mínimos acuerdos de rutina es increíble lo que vos le vas a ayudar a tus hijos en su ujú, desarrollo, si pueden acordar en eso, digamos, ¿no? En algo básico, pequeño, concreto, 3 puntos, no ujú. 15, que no van a ser, pero en No, algo puntual sí. sí, no, porque pensaba también, obviamente que las personas, cada uno tiene su historia, su forma, ¿no? Y a veces cuando estás juntos ya te, o sea, Ujú. es difícil ponerse de acuerdo, cuando estás separado es como más aún, supongo. No pasa en todas las familias, pero bueno, sé que pasa también. Entonces, yo pienso en esto, ¿no? Que uno tiene ya, porque viene con su historia y sabe que hay que hacer ciertas cosas, cierto horario, porque ya tiene su rutina armada, pero capaz que la otra persona es totalmente diferente. Entonces, bien, lo que piensa uno, al otro no le parece ni bien ni mal. Entonces, entonces estas confusiones de por lo menos decir, bueno, a ver, hagamos tal cosa o no dejemos hacer tal otra, esto de, no sé, o el Ujú. uso de las pantallas, el tema de la alimentación, que hoy también juegan mucho en contra en muchas familias, ¿no? Las golosinas, las gaseosas, que bueno, que hoy hay bastantes Sí. familias que cuidan mucho esto. Eh, el tema del dormir, que decíamos recién. Entonces, me parece que uno como que tiene que volver al eje y decir, bueno, a ver, acá nos tenemos que poner de acuerdo por ellos o por él o por ella, ¿no? Para, para Sí, organizar. hay situaciones, ahora que decís lo del dormir, que en niños, en niñas muy pequeños, si se hace difícil esto de las dos casas y de que se arme la rutina y que por ahí en una casa duerme mejor que en la otra, yo Mejor que. recomiendo de que la noche la pase siempre en la misma casa, hasta tanto Sí. crezca un poquito más. Y que Y en el capaz que día, vivan solos, ¿no? Y que claro, elijan, que ya puedan elegir. exactamente. Claro, porque por ahí es preferible si uno pudiera armarle una rutina y que en esa rutina esté presente el papá. Entonces, no sé, a mí se me ocurre de que niños muy pequeñitos puedan dormir siempre en una misma cama, con una misma rutina, que por ahí puede, mira, yo conozco una situación acá cerca de mi casa que están separados y tienen un nene de 1 año y medio, cumplió 2 años hace poquito, y los chicos están toda la semana con la mamá, salvo un día a la semana van a dormir a la casa del papá, pero el papá viene todos los días y acompaña la rutina del baño, comida y dormida, digamos, ¿no? Ah, claro, Si esto fuera posible, a mí eso me pareció genial, sí. porque más por el más chiquito. El otro, bueno, es más grande, tiene 5, pero el más chiquito que no hacía mucho dejó la teta, que, digamos, son muchos cambios. Entonces, si se pudiera armar algo así, sería fantástico, ¿no? O sea, y se va monitoreando, como decíamos anteriormente, se va observando a ver cómo van los chicos. Esta familia Sí, fue probando, dije, bueno, a ver, un día que se vaya a dormir con el papá y ver cómo va. Y solos esperan ese día que les toca pijamada en la casa de papá.
Entonces, después podrán ir ampliando y demás, ¿no? Pero Y ir también haciéndolo esto, progresivo. es no ser tan rígidos con las decisiones, ¿no? Poder ser Exactamente, flexibles, porque a veces exacto. somos muy rígidos y no observamos mucho esto, ¿no? A los niños y a las niñas. Entonces ahí hay que observar Sí. primero a ver cómo están ellos y en base a eso, cuando son tan chiquitos, ir como siendo flexibles los adultos y ver qué conviene ¿Qué con el tema de conviene? las Sí. rutinas. Pero me parece Cada, importante esto de que duerman siempre en la misma casa, o sea, sí, en su sí, casa capaz, ¿no? Es quizás sí, en la casa donde estaban juntos. exacto. Si esto se pudiera mantener sería fantástico, por lo menos un tiempito hasta que, bueno, vayan pasando tardes, por ahí una siesta la pueden dormir en otro lado, hasta que vayan como armándose de ese espacio, porque los chicos se arman espacios, digamos, Bueno, se van armando sus lugares, ¿no? O sea, mis hijos, por ejemplo, en la casa de su papá tienen su habitación con sus cosas, con su... Y vos ves que van y vienen y tienen como sus espacios, pero ya son más grandes, ya es otra construcción la que van haciendo. Con los más chiquitos, me parece piola esto, si se pudiera sería fantástico, ¿no? Depende de cada familia. sí, 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 de organizarse de esa forma. Ujú. Interesante. Ujú. Y ¿sabes qué otra cosa que te quería preguntar? Porque muchas veces cuando pasan cosas así o otros tipos de conflictos que las familias suelen tener, aparecen mucho que te preguntan por los cuentos, las historias. Eh, bueno, ¿vos recomendás este tipo, digamos, Sí, como algo que ayude o colabore y también ahí pueden surgir también algunas palabras, ¿no? Para los niños que hablan o dicen algunas palabritas sueltas de que ellos puedan decir algo, que no sería como sí, sí. hablar del tema específicamente, sino como que hay ahí un mediador, ¿no? Que Un es apoyo, esa digamos, historia. sí. Sí. Sí, esto que decís está buenísimo que lo traigas a esta charla, porque sí, tal cual. Hay, hay cuentos que están como armados de una casa de papá, una casa de mamá, que ayudan. Ujú. Hay otros Sí. cuentos que uno puede inventar y crear en función de la situación Sí. particular de la, digamos, cómo a través de la metáfora de un cuento uno puede trabajar un montón de situaciones. Nosotros ahora Ujú. el sábado vamos a hacer una ponencia sobre escritoras infantiles, que después te lo voy a Sí, compartir, que está lo muy vi, lo bueno. vi. Y ahí hay dos escritoras, hay una escritora y una artista plástica que ahora van a alargar un libro que se llama, Ajá. eh, no me acuerdo bien, me lo mandaron, lo tengo que ver, pero tiene una gráfica divina y es la Ujú. casa de mamá, la casa de papá. Ajá. Me pareció súper interesante eh, porque a través del cuento uno puede decir un montón de cosas que no las dice directamente, lo dice Por eso. Ujú. a partir de una metáfora, ¿no? Ujú. Y en ese cuento también participan los chicos. Si uno cuando cuenta un cuento, por ahí al principio solo muestra las imágenes, ¿no? Y después va leyendo lo que aparece, también da la pauta de que el niño pueda poner palabras sobre lo que ve. Y esas Mm. palabras de lo que ve son sus palabras, ¿no? Ujú. Ujú. En Por eso digo, la entonces, atención ahí es re importante, me parece, cuando pueden empezar a decir ujú, con pequeñas sí, palabras, frases, como les salga, ¿no? O sí, quizás señalar mucho lo mismo, algo, es como que te está diciendo, ¿no? Desde otra forma. Ujú. sí, los chicos, si nosotros prestamos atención, mira, volviendo a este ejemplo de este niño, me acuerdo que la mamá me decía que le dijo, en un momento le dijo, papá no, mamá acá, ¿no? Acá, como con sus palabras le estaba Acá, diciendo, mamá no acá, te vas. papá no, o sea que quería estar con la No mamá en quería ese ir. momento. Claro, o sea, Sí. y nos están diciendo cosas, ¿no? Y uno ahí tiene que ser flexible.
Y tener Ujú. paciencia, porque también esto va a pasar. No va a ser siempre así, hay que tener paciencia. Está bueno que, digamos, para los adultos esto de tener organizadas las cosas nos sirven un montón, pero con los niños pequeños Ujú. tenemos que tener paciencia y ser flexibles. Flexibles. Volviendo al recurso del cuento, es fantástico. O sea, a partir de Ujú. historias y de cuentos podemos trabajar muchísimas emociones. Ujú. Los chicos piden también siempre, a veces, el mismo cuento, ¿no? Sí. Ujú. Entonces vos decís, ¿por qué tendré que repetir tanto este cuento? Y en ese cuento hay algo de ese niño que necesita repetir para elaborar, ¿no? Tal cual. Y a veces Ujú. está bueno decirle, bueno, a ver, contalo vos el cuento, con las palabras que puedas, ¿no? Ujú. Y ahí uno Ujú. puede tener el registro de qué es lo que a él le queda de ese cuento y cómo él cuenta ese cuento. Muy bueno. Sí, Ujú. también sabes que pensaba, uno observa también cuando, por lo menos cuando yo tenía el espacio de psicomotricidad, que venían los niños de solamente 3 y 4 años, alguno de 5, pero muy poco, también la parte de la simbolización, de la construcción, ¿no? Ahí también aparecían un montón de cosas eh, puestas, digamos, en ese discurso, ¿no? A través de esa construcción, ya sea desde armar una casita, ¿no? Con telas y jugar con la muñeca o el muñeco, hasta Ujú. armar algo con las maderitas, ¿no? Y representar ahí. Y qué importante me parece esto de poder uno observar de afuera y no Sí, intervenir o no decir, sí, no involucrarse, porque en sí, esto de lo espontáneo, ellos también dicen un montón de cosas y uno puede también, eh, no sé, tener información de cómo están, cómo se sienten, lo que sí, dicen, sí, sí. que a veces lo juegan en un lugar donde se sienten seguros y en otro lugar no juegan a lo mismo. Ujú. Y esto también, ¿no? Es como un poco como los cuentos, esto poder descentrarse, ¿no? Salir de uno de todo el tiempo y ponerse ahí en escena. Sí, Ujú. que pasa mucho a los papás, digamos, cuando tienen hijos pequeños, como que Ujú. entienden que ellos tienen que hacerles todo, Todo. Ujú. ¿no? O resolver o enseñarles a jugar o enseñarles o leerles toda la situación o que no puede haber otra palabra porque acá dice esto. Entonces, esto que vos decís es súper interesante, si uno puede tomar distancia y observar, y en esa Ujú. observación escuchar, ¿y cuántas cosas Exacto. escuchamos? Ujú. Mucho. ¿Cuántas Mm. cosas escuchamos? Y a partir de lo que uno escucha también puede tomar medidas más saludables, si hay algo que está jugando que vos te das cuenta que no está bueno, que lo que está Ujú. representando es la angustia, ¿no? O es una Sí. escena repetitiva también. Hay muchos indicadores que podemos tomar en la observación del juego del niño, sí, claramente. Pero bueno, a veces los Ujú. papás con el trajín, con la rutina, con el cansancio, con las actividades, o sea, se pierde esto de observar. Sí, muchísimo, muchísimo se pierde. Ujú. Sí, yo creo que en este tiempo muchas familias se han dedicado un poco, ¿no? A encontrarse en Mm, esto de la observación y a conocer un poco más eh, a sus propios hijos, porque bueno, porque la realidad, por cómo vivimos hoy, nos pasa esto, ¿no? Que vamos, venimos, estamos todo el tiempo como muy acelerados y nos encontramos capaz que a la noche o un rato al mediodía y después seguimos, ¿no? Entonces no tenemos tiempo de ponernos a observar, a estar, a charlar quizás con ellos y bueno, el COVID hizo que nos encontremos más en casa y conozcamos muchas situaciones y ahí también muchas familias empezaron como a alertar, ¿no? A ver qué está pasando, hay algo que no me está gustando, es ujú. así, no es así, y, y bueno, no solamente pasa por una situación de separación, sino también
en la realidad, en la vida diaria, ¿no? De cualquiera de nosotros, Sí, porque es así, sí, dependiendo la tal edad de cual. cada hijo, cada hija, pero es eso. Sí, Y sí, bueno, pero sí. a mí, más que nada, como que quería hoy charlar de esto, ¿no? De estas situaciones de, bueno, como conclusión, ¿dónde está bueno que los niños vayan? Si a la casa de mamá o de papá, si escucharlos, observar, a ver si hay una situación en algún momento, y también poder, ¿no? Los adultos. Bueno, estar ahí, presentes, para poder decodificar lo Mm. que está sucediendo. Te noto como un Sí, poquito te congelada, me pero vos cortás un escuchás. poquito. Ah, Yo te escuché ahí, muy, muy, muy muy con interrupciones, pero traté de completar el resto de la idea con mi imaginación. muy bien. Pero sí, hiciste, A ver si estamos hiciste un conectadas por la cierre de lo imaginación. que, A ver, quiero ver. hiciste un cierre de lo que Eh, hablamos, ¿no? O sea, es de muy- siempre, ¿ves? No, no se escuchó Dicen que no se esto escuchó lo último. último. No, lo que, en realidad, Dice a ver, mamá de lo que decía, Tatiana. lo que les decía era que qué importante que es como adulto observar el lenguaje, ya sea verbal, preverbal, esto que hablábamos de los síntomas, de estar atentos si desea un niño o una niña. Sí. Esto un poco como haciendo una Ujú. conclusión de todo lo que estuvimos charlando, que me parece importante. Y también utilizar, como Sí, dijimos, como sí. herramienta los cuentos, el juego, ¿no? Estas otras herramientas que Ujú. tenemos para que ellos puedan simbolizar lo que les está pasando. Sí. Y recordarles siempre a los chicos, cuando se le transmite el mensaje, porque aparece también en el inconsciente como la culpa. Uy, porque me Muy bien. retó, se pelearon, entonces se separaron por mi culpa. O sea, esto aparece en el inconsciente ahí. Entonces, que nada tiene que ver con ellos, que es una decisión de adultos, ¿sí? Que el amor hacia ellos no va a cambiar, los aman y que solamente ahora van a tener dos casas, vivir en una casa con uno y vivir en otra casa con otro, que lo van a hacer paulatino. En esta primera infancia es muy importante esto, que sea paulatino y que vayan observando todo esto que vos decís. Ujú. El lenguaje no verbal es muy importante. El Muy lenguaje no importante. verbal y los posibles síntomas que pueden aparecer, más allá de las palabras, ¿no? Porque por ahí no pueden estar las palabras. No hay que minimizar las situaciones que podemos observar en los niños. Los gestos, ¿no? Esto de si llega papá a buscarlos y no quiere ir, o si están con papá y viene mamá a buscar, no sé, como sea, hablarlo, charlarlo, flexibilizarse. Y el recurso del cuento que sí, es un recurso muy importante. Ujú. Sí. Bueno, Tati, te cuento que nos quedan 2 minutitos nada más, así Ah, que bueno, podemos. Pasó como rapidísimo. Eh, Fue una charla súper bueno, dale. interesante, a mí me encantó. Eh, Bueno, Porque bueno, hay cosas que me parece importante charlarla y a veces tomarse el tiempo, ¿no? Porque quizás hay cosas otra, que sí, sabemos o nos damos cuenta que debe ser así, pero bueno, es tomarnos el tiempo y decir, bueno, a ver, un parate para reflexionar sobre estos temas tan importantes. exacto, porque los adultos vamos a toda velocidad. Otro tema que lo vamos a Gracias. dejar abierto para una próxima es el posterior, que son las familias ensambladas, ¿no? Uf, está bueno. Eh, Me encantó. entonces, eso también es otra cosa que aparece y que está bueno trabajarlo.
Así que bueno, tratemos de bajar la velocidad y registrar lo que pasa en los chicos cuando tomamos estas decisiones. Bueno, gracias. Ahí dijo precioso el Gracias. vivo de la mamá de Katiana. Sí, ahí estaba leyendo. Sí, familias ensambladas, dice Marce, gracias Marce, ahí recién tiene internet, dice señal. Está complicado plotear. Ah, mirá. Sí, así que, Sí, familias bueno, ensambladas es un gran tema. es un Podemos hacer un perfecto. día uno de esos. Ya lo agendo para un Ya lo... próximo. Ya lo estoy Sí, sí, agendando, sí, sí. pero Ya está. sí. Sí, 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 es un temón. Bueno, Bueno, Vane, me encantó gracias, Tati. participar. Bueno, no, A a mí vos por también. invitarme. Me encantó Seguimos en una tenerte, próxima. por supuesto, y aparte, bueno, nada, me encantó también el taller que diste para las familias sobre este tema, que participé y me encantó, me pareció sumamente claro y qué importante, ¿no? Es que haya alguien que acompañe estas situaciones. Porque uno Exactamente. cuando uno está en este mambo, en ese lío, no podés ver claridades, ¿no? Entonces, qué bueno que haya personas que puedan acompañar y hacer que eso tan oscuro se vaya como haciendo gris y quizás en algún momento más claro todavía, ¿no? Así que Totalmente, totalmente. Sí, 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 ni hablar. Buscar apoyo siempre. Cuando buscar sentís que apoyo, tal cual. ¿Mm? buscar Sí, apoyo, tal cual. Sí, sí. así es. Bueno, nos vamos a Bueno, despedir nos entonces. despedimos. Hasta el próximo. Bueno, Hasta el próximo, familias ensambladas. dale. Dale. Ya largamos título y todo. Ya está, ya está, ya está. Listo, Ya está. genial. Bueno, muchas Un gracias. Te dejo abrazo. tranquila ahí. Dale. y, y bueno, saludos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. ¿Cómo?